La ministra Anila Heredia, que está de famosa por el conflicto de la Caja Nacional de Salud. Ministra, usted ha tenido una trayectoria popular de izquierda, desde estudiante universitaria, vicerrectora, rectora de la UNSA, y ahora nos ha sorprendido a todos, y me incluyo el invisible, con eso de la desafiliación, porque ni Goni pudo conseguirlo. Bueno, en realidad la seguridad social, como postulado, que nace el 56, acá con el Código de la Seguridad Social. El MNR. Claro, el MNR, el 56, evidentemente tiene una historia anterior de los fondos que habían por cada sector. Pero el 56, los presidentes militares socialistas, Bush y compañía, Toro. No, en realidad los sindicatos presionaron, pero ellos son los que abrieron. Sí, los sindicatos fueron formando los fondos de socorro, tenía varios nombres. Eso ya es anterior, fondos de socorro entiendo que es de la década de los finales de los 20. 20, 30 y después... Salamanca. Salamanca era presidente cuando ya pues, Ferroviarios y Fabriles fueron los que empezaron. Sobre todo, sí, Ferroviarios, creo que Fabriles, pero sí Ferroviarios, y luego, bueno, se sumaron Fabriles, Mineros, etcétera. De todos modos, el 56 se forma ya con el Código de la Seguridad Social y se forma la Caja Nacional de Salud como el ente gestor más importante. Sin embargo, el 86 en realidad, después del 21060, el 86 se dictan algunos decretos que son prácticamente, modifican el código de manera sustancial, porque en ese momento, por ejemplo, hasta ese momento, el aporte al corto plazo era del 19%. Era 10% aproximadamente, por ahí me equivoco en algún puntaje, pero es 10% del patronal. Había un 6-7% del laboral y aproximadamente 2 o 3 del estatal. Por eso es que había tripartito. El 87 sacan todo y queda solamente el aporte patronal. Por eso ahora, por ejemplo, en nuestras boletas de pago, usted no va a encontrar el aporte al corto plazo. Lo que usted tiene es el aporte a jubilación. El largo plazo. El largo plazo. A las FPs. A las FPs. O sea, el 87 fue la primera modificación importante. En este sentido, posteriormente, ya el 96, sale un decreto que termina de completar esta especie de desmoronamiento de la seguridad social, y me parece que este tema hay que discutir con la COP, porque ahí se divide el largo y el corto plazo, y también se forma el INASER, porque antes era el Instituto Boliviano de Seguridad Social, luego al divide el IPS. Y al dividirse entonces forman los fondos de pensiones, lo que son las AFPs, y forman lo que es el Instituto Nacional de Seguros de Salud, que es el INASES. Ese momento o ese tiempo también salen otras normas, y uno de ellos es el tema de la desafiliación y la libre afiliación, que al mismo tiempo genera la desafiliación y reafiliación. ¿Una vez al año se podía cambiar? ¿Solo una vez al año? No, una vez cada 3 o 5 años. 3 o 5 años. Claro, porque si no sería una migración, o sea, no se puede cambiar a la gente de un prestador a otro sin haber tampoco visto la capacidad que tienes. Tampoco es así, porque uno mueve grupos de gente, por una parte. Por otra parte, ese momento en esta modificación, también se crean la posibilidad, permite que los seguros puedan comprar servicios incluso a privados. ¿De verdad? Entonces, realmente genera un desmontaje. Terciarización de algunos servicios. En algunos servicios, claro, la terciarización. Pero además, ¿qué otra modificación hace? Anteriormente, el seguro madre era la Caja Nacional, pero se generan los seguros delegados, y por eso está el seguro, por ejemplo, ferroviario, que fue desde el comienzo, ya fue delegado, de los petroleros, de los mineros. La Comibol tenía su propio sistema de seguros, de los seguros, los universitarios, es decir, delega por sectores, ¿no es cierto? Entonces eran de los ferroviarios, de los universitarios, etc. Sin embargo, el 96 ya permite la apertura de los seguros a otros sectores. Por eso es que, por ejemplo, ahora, los petroleros, la caja petrolera, no solamente tiene asegurados dependientes de las empresas petroleras,
sino incluso del Parlamento, de la Asamblea o del Mutum o de otros sectores. O sea, se ha mezclado totalmente. Seguramente, no lo sé, ¿no? Es decir, le permite afiliar a varios otros. Antes era exclusivamente para un sector. Hoy están mezclados. ¿Qué pasa con la desafiliación? Porque los trámites parece que son complicados, ya hay anuncios de que... Cuéntanos un poco. No, siempre es complicado porque no es una desafiliación personal, sino grupal, ¿verdad? Entonces, necesariamente, el conjunto de los afiliados de una empresa o de una institución... Tienen que estar de acuerdo, firmar un documento. Tienen que estar de acuerdo, pero al mismo tiempo ser coherentes en la petición. Esta es una parte. La otra parte, indudablemente, la institución de donde se están desafiliando tendrán que informar o decir a ver si evidentemente es eso, de tal suerte de asegurar de que si la denuncia es cierta, bueno, o no es cierta, la va a tener que informar, ¿no? De tal manera de evitar también tránsitos traumáticos al asegurado, porque el asegurado supone que hoy día estaba acá y mañana se va allá y todo va a estar andando, ¿no? Entonces se necesita asegurarse que el cambio de institución sea para bien y no para mal. Por otro lado, el otro ente gestor también tiene que mostrarnos que tiene capacidad de recepción y que puede resolver. Entonces, si se tratara de grupos de tal vez de 10 personas, 20 tal vez, pero en general son grupos más grandes. Por eso es que se hace un poco más difícil, pero al mismo tiempo se necesita. De cualquier manera, por ejemplo, el ente gestor de origen va a tener que entregar todas las historias clínicas al otro lado, lo cual significa también un tránsito y ver temas económicos. De todos modos, esto nos permite dos niveles. Uno, mejorar la utilización de los seguros y utilizar también la capacidad que tienen los otros seguros, por una parte. Y por otra parte, ser más equitativos, porque es cierto que la Caja Nacional, siendo la más grande, está conteniendo, los mismos tampoco han crecido, un número, yo diría, superior a sus capacidades, pero ellos tampoco han generado, digamos, procesos que le permita ampliar o por lo menos mejorar su capacidad resolutiva, de tal suerte que si la Caja persiste en su actividad de crecimiento hospitalario y no de atención en el primer nivel, va a seguir teniendo ese problema. La Central Obrera dice que en el acuerdo, entiendo que firmaron en mayo con el gobierno, la COP tenía que entregarle al gobierno, a su ministerio, una terna y usted tendría que elegir de esa terna. ¿Eso es cierto o no es cierto? No es cierto. No es cierto. No es cierto. Primero que, de acuerdo a la versión del señor Montes, el presidente le habría dicho que le entregue o que le envíe tal vez postulantes. Eso nunca, por lo menos yo tengo conocimiento. En todo caso, es cierto que ellos han enviado una terna que la ha recibido el presidente. A mí me mandaron una nota que también se le envía al presidente. Pero como es también norma y en la necesidad de regularizar los niveles de gerencia y operativa de la Caja, yo elevé otra terna, de tal manera que no es que hubiera nombrado yo, sino que es el nombramiento del presidente con la base de las personas que han sido puestas sobre la mesa. El presidente podría ser que no acepte ninguna de las 6 y ponga otra. Es su decisión esa, no es verdad. Y simplemente termino. Por lo menos el año y medio pasado hemos estado con gerentes interinos, todos de la Caja Nacional, ¿no? Todos son funcionarios de la Caja Nacional, de tal suerte que los procesos hasta ahora, les digo, en general nunca han sido funcionarios de fuera de la Caja. Ministra, usted ha dicho que la Caja es ingobernable, ¿se ratifica? Yo creo que sí, no sé, yo creo que sí, llegando a esa ingobernabilidad por el tamaño, por la magnitud, el tamaño, de hecho... 1.250.000 afiliados. No, 2.500.000 afiliados aproximadamente. Entonces, es una institución muy grande, tiene bajo su estructura cerca de 15.000 funcionarios, son 12.000 funcionarios y 3 de contrato, o sea que son más o menos 15.000 funcionarios,
espero no equivocarme, pero no está menos de 12.000 la planilla que tiene. Entonces es grande y luego está a nivel nacional. La Caja Nacional de Salud no tiene solución en el corto ni el mediano plazo, es un tamaño desproporcionado, los sindicatos se creen dueños de la caja, hay mucha muñeca, influencias para quitar y sacar gente y no hay ninguna voluntad de cambio. Bueno, nunca es imposible, ¿no es cierto? Tiene que haber una solución. Yo creo que este momento que ha generado una crisis tan importante como para haber logrado sentarnos, para decir de una manera, la COP, porque el acuerdo de abril de este año termina responsabilizándose la COP de la reestructuración. Y con ese acuerdo hemos logrado, con dificultades, pero desde el mes de julio o agosto de este año, finalmente sentar los equipos técnicos y al mismo tiempo hemos hecho unas 7 o 8 plenarias con los representantes de la COP. De tal manera que el plan de reestructuración está avanzado, yo digo 70%, puede ser 65 o 75%, no es lo más importante, pero está la parte más sustancial, es decir, por lo menos 2 áreas importantes. Uno que es la reestructuración y el ámbito técnico-médico, porque a la gente le interesa que le atiendan. No sé cómo pagará, no sé cuál será, pero que me atiendan. Como ministerio, aunque nosotros no administramos, no tenemos ninguna potestad en la caja, sin embargo tenemos la obligación de garantizar la atención oportuna, de calidad, etcétera, a todas las personas. La ministra Nila Heredia, ministra de Salud y Deporte, es optimista y ante una problemática de este tamaño, que la responsable de salud para el Estado plurinacional y para la sociedad boliviana sea optimista, pues eso nos da cierta confianza y cierta esperanza, pues si estuviera usted pesimista, ahí sí que sería imposible. De todos modos, yo convoco a los asegurados a que sigamos vigilantes. No se trata de destruir nada, se trata de construir, para bien de todos.